Mi nombre es la evaluación psicológica y además de ser una rama de la psicología con un frondoso árbol genealógico, soy una disciplina científica con objetivos básicos y de investigación. Me dedico a la exploración y el análisis científico de la conducta humana. Mi meta es tomar decisiones para poder realizar una intervención. Mis abuelos tuvieron sus inicios en China en el año 2200 a.C., como evaluación a los funcionarios aspirantes a cargos públicos por petición del emperador, con el fin de determinar su competencia profesional. Estas evaluaciones se hicieron en aspectos tanto físicos como intelectuales. En el año 427 a 347 a.C., Platón menciona en la República que no hay dos personas iguales, que cada una es diferente de otra en sus dotes naturales. Por ello, una persona puede ser apropiada para desarrollar una profesión y otra para desenvolverse en otra profesión totalmente distinta. A Platón lo siguió Aristóteles, quien se percató de las variaciones individuales. Él plantea que hay diferencias en las características mentales y morales de los individuos de acuerdo con su nivel social, su raza o su sexo, atribuyéndolas a factores innatos. René Descartes continúa con una historia familiar. Planteó que no es posible estudiar al hombre de manera objetiva, por lo que propone utilizar la intuición para acceder a los datos de la conciencia. Mi proactivo abuelo también influyó en los enfoques racionalistas y humanistas. El último de mis abuelos fue Joseph Gall, quien propone la mesa de la frenología, la cual, mediante mapas, localiza en el cráneo distintas características psicológicas como la emotividad, la inteligencia y la agresividad. Estas características pueden determinar la especialidad de una persona. También tengo tíos como por ejemplo la ecuación personal, que en 1796 las mediciones del astrónomo Kenneth discrepaban de las mediciones de Neville, razón por la cual Kenneth fue despedido. Fue hasta el año 1816 el astrónomo Bessel se interesó por el accidente de Kenneth y decidió medir las diferencias en segundos, llegando a la conclusión que los errores de los cálculos de los astrónomos se debían a las personas, es decir, a los tiempos de reacción de los astrónomos. Otro de mis tíos fue la curva normal de Quetelet. Quetelet se dedicó a reunir gran cantidad de información sobre las poblaciones europeas. Llegó a la conclusión de que las características humanas se distribuían de forma normal. La psicofísica fue el estudio de Weber y Fechner. Históricamente se podía considerar el primer problema de medición psicológica abordado de manera sistemática fue el estudio de las sensaciones. Después la psicología se estableció como ciencia experimental gracias a Wundt. Él establece en Alemania el primer laboratorio de psicología experimental, con la finalidad de estudiar fenómenos psicológicos. Lo que Wundt entendió por psicología experimental fue la psicología fisiológica, una psicología que utilizaba técnicas de fisiología, estudiando actividades tales como la sensación, la percepción, la atención y el tiempo de reacción. La teoría de la evolución de Darwin, basada en la capacidad de las plantas y los animales para adaptarse y sobrevivir,
favoreció el estudio de las diferencias individuales en psicología, ya que estas diferencias tienen importancia funcional en los seres humanos. En las plantas y los animales se heredaban características ancestrales. Algunas de las características individuales de los seres humanos podrían ser explicadas sobre la misma base teórica de la herencia. Ahora les presentaré a 3 de mis padres para iniciar los primeros estudios sobre diferencias individuales. El primero fue Galton, quien comprobó la heredabilidad de características individuales y la medición de rasgos humanos. Postuló que no solo las características físicas se heredan, sino que también características personales, aptitudes y rasgos de personalidad como inteligencia o genio. Ahora les presento una de las primeras pruebas mentales. Cattell creó una batería de 50 pruebas cuyo objetivo era la determinación de rango, exactitud y naturaleza de facultades psicológicas más elementales, así como la posibilidad de reunir suficiente material para determinar factores que regulan el desarrollo de estas facultades, sus conexiones y perturbaciones, por lo que se convirtió en el primer psicólogo que planteó el uso de baterías de pruebas para la evaluación psicológica. Y ahora mi padre favorito, Binet. Él y su ayudante Victor Henry en 1895 publicaron un artículo sobre la revisión de los trabajos alemanes y estadounidenses acerca de las diferencias individuales, en el que criticaban este tipo de trabajos considerando que utilizaban demasiadas pruebas de tipo sensorial y que se concentraban indebidamente en capacidades sencillas y especializadas que planteaban que la medición de la inteligencia debía abordarse mediante procesos psicológicos o mentales superiores. Para Binet, la capacidad intelectual se debía revelar en el razonamiento, la imaginación y el juicio, los que junto con la adaptabilidad serían los contribuyentes más importantes de la inteligencia. Binet es el primero que plantea un concepto claro de diagnóstico psicológico como sinónimo de la evaluación de la inteligencia al distinguirlo del examen médico. En colaboración con Simon, Binet elaboró sus primeras pruebas de inteligencia en 1905, la cual proponía la utilización de pruebas mentales en las que habría que determinar la capacidad del niño para comprender, razonar acerca de los objetos de su ambiente, estudiar la memoria, la naturaleza de las imágenes mentales, la imaginación, la atención, la comprensión, los sentimientos estéticos y morales, y aún la fuerza de voluntad, por lo que su prueba, aunque todavía incluía reactivos sensoriales y perceptivos, abarcaba una proporción mucho mayor de contenido verbal, con reactivos tales como nombrar objetos, completar oraciones o comprender preguntas. Binet aprobaba la inclusión de los diferentes reactivos basándose en la observación y la práctica.